Bueno, quisiéramos primero agradecer al Colegio de Arquitectos de Costa Rica por la invitación. Para nosotros es obviamente un placer poder estar acá en Costa Rica, un país al que creo que varios de nosotros no habíamos visitado antes y que también sirve de excusa para reencuentros con colegas, amigos. En este caso hemos estado bastante contentos de volvernos a encontrar con Jaime Rullón, a quien conocíamos de algunos otros eventos en Perú. Para explicarles un poco quiénes somos nosotros somos de Nómena Arquitectura, es una especie de colectivo fundado por nosotros cuatro, que son Héctor Loli, Jorge Sánchez, Diego Franco y yo, que soy Mori Fleischmann. Tenemos más o menos ya 10 años trabajando juntos. Digo que es un colectivo porque la manera en que nosotros encaramos la arquitectura, a partir de que somos 4 arquitectos fundadores, es de una manera bastante, diría que multidisciplinar. Digamos que tenemos varias agendas que convergen todas hacia, digamos, mejorar la arquitectura. En nuestra agenda de proyectos está más allá del diseño, que es básicamente lo que vamos a mostrar hoy día, pero hay una parte que de repente no se va a mostrar tanto, que tiene que ver con, por ejemplo, la docencia. Los 4, básicamente, desde que hemos terminado la universidad, hemos estado involucrados en la docencia y sobre todo dentro de un marco grupal y colectivo. Nuestra experiencia como docentes, digamos que es una experiencia colectiva en la que los 4 podemos estar presentes dentro de una cátedra, digamos que transportando, transmitiendo los valores en los que creemos. Además, la docencia, o en este caso la academia, la universidad donde estamos, nos permite también hacer investigación. Es algo que nos interesa mucho. Llevamos 2 investigaciones ya terminadas, publicadas, ambas que tienen que ver con la ciudad, en este caso con Lima, que es donde estamos nosotros. Y por otro lado, tenemos o hemos hecho una publicación que tiene algo que ver con una especie de investigación que nos duró o tomó más o menos 4 años, que tenía que ver con un poco la arquitectura peruana y la arquitectura sobre todo que nos precedía a nosotros. Y últimamente hemos estado también involucrados con la parte más comercial de la arquitectura, en el sentido de promover proyectos arquitectónicos, pero creo que impulsados más que por el mismo tema comercial, sino por estas ganas de poder empezar a crear o a generar ciudad a partir de los valores en los que nosotros creemos. Digamos que un poco hemos tenido que ponernos del lado del enemigo para poder a partir de ahí tratar de generar o difundir estos valores en los que creíamos. Y por último, para terminar con esta introducción, comentarles que efectivamente nosotros somos de Lima, que es la capital de Perú, y que casi el 100% de nuestro trabajo se centra en la costa del Perú. Digamos que Perú está muy marcado por 3 especies de gran franjas longitudinales, que son la costa, la sierra y la selva. Y nuestro trabajo en el 100% o 90% está sobre este gran desierto que está en la costa peruana y que ahora en esta exposición vamos a poder ver un poco más. Así que nuevamente, gracias por la invitación. Bueno, como dice Maurice, nosotros somos limeños, vivimos y trabajamos en Lima. Lima es una ciudad sumamente grande, hace tiempo que no se hace un censo, creo, tan preciso, pero alrededor de 10 millones de habitantes. Es una ciudad que en los últimos 60 años, 50 años, 60 años probablemente se ha expandido muchísimo y digamos, no se podría definir probablemente de una sola manera, ¿no? Nosotros operamos sobre todo en la parte más antigua y consolidada de la ciudad. Uno podría, si quisiera tomar una foto de una sección típica de esa parte de la ciudad de la que les estoy hablando, es esa foto que está a su izquierda, derecha, que es una típica manzana limeña cuadrada o de dimensiones más o menos cuadradas, dividida en aproximadamente 20 lotes de, no sé, entre 400 o desde 300 a 700 metros cuadrados. Entonces Lima es una ciudad en general de propiedad muy atomizada, de propiedad privada muy atomizada. Eso hace muy difícil también su regeneración, porque cuando la ciudad estaba conformada por casas de 1 o 2 pisos, funcionaba bien. Con el correr de los años y sobre todo en los últimos años de desarrollo inmobiliario, la ciudad comenzó a crecer, como ustedes lo ven en las fotos de la izquierda, con edificios de 15 o a partir de 7 pisos hasta 20 pisos, con edificios que no piensan, digamos, son edificios que naturalmente van a tener 2 medianeras
ciegas y no se piensa mucho en cómo puede ser esta transición de una ciudad totalmente horizontal a una ciudad vertical. Entonces, no solamente hay el problema de las torres versus las casas, las medianeras, sino también un problema de relación con la calle, porque se empiezan a permitir los estacionamientos a nivel de retiro, entonces comienzan a generar estos edificios impenetrables con estacionamientos a nivel de calle, rejas, muros y todas esas cosas que a los arquitectos no nos gustan para nada. Entonces lo que hemos hecho es hacer una presentación un poco más salpicada. Lo que no queremos es ir a través de los proyectos mostrando el punto de inicio y el punto final. Lo que queremos es mostrarle las intenciones urbanas, las intenciones, digamos, cómo hemos entendido o cómo hemos construido lo que hemos hecho y cómo tratamos de constantemente generar un diálogo entre nuestros proyectos. Entonces, hemos organizado la presentación en base a 6 ejes temáticos que nosotros tratamos de siempre abordar en cada uno de los proyectos y hemos puesto 4 ejemplos de cada uno de estos 6 ejes temáticos y queremos como aproximarnos a través de las ideas, o sea, no tanto hablar del proyecto y de su funcionalidad, sino lo que nos interesa mostrar en esta oportunidad a raíz de un poco el tema y a raíz de lo que perseguimos como estas intenciones que constantemente van apareciendo y van conformando una sola idea, ¿no? El primer tema que hemos planteado es la ciudad en transición, entendido de múltiples formas. Como ya venía diciendo Jorge, Lima ha pasado por un proceso de cambio muy fuerte en donde estos lotes que antes albergaban viviendas unifamiliares se convierten en edificios, ¿no? Y se nos presentó esta primera oportunidad a través de uno de los proyectos que nosotros promovimos, de cuestionarnos ese momento de transición, en qué sucede cuando una casa deja de funcionar como tal, como una vivienda unifamiliar, y empieza ese proceso de cambio hasta que se convierte en edificio, ¿no? Y este primer proyecto es una intervención pequeña y temporal que se daba justamente en ese espacio que además siempre es como requerimiento por normativa de retiro, ¿no? Como que ya las nuevas edificaciones no se permiten construir a pie de vereda, lo cual nosotros creemos que en algunos casos no funciona tan bien. Entonces esta nave espacial azul lo que hacía era llamar la atención sobre ese espacio, y en ese proceso de transición en donde todavía no aparece el edificio, pero la casa ya pierde su uso, como activar el retiro y cuestionar esa relación del transeúnte con este espacio intermedio, y por eso era bastante llamativo, incluso literal, con la frase que decía este es un espacio público, era un espacio de apropiación colectivo que como que trataba de manejar ese momento, ese tiempo de transición, y tenía una serie de equipamientos y de bancas, tenía internet y cosas así que permitían su apropiación. Y lo interesante es que también no funcionaba como publicidad, digamos, o se transmitía el proyecto de esa manera, ¿no? Fue una estrategia también de comunicación. Este siguiente caso habla también de la transición, pero ya en otros términos, ¿no? También cuestionándonos esta cuestión de cómo esta transición de la ciudad pasa de horizontal a vertical, con estas piezas que se comienzan a introducir, sobre todo frente a espacios grandes, importantes, vacíos, o parques, o frentes amplios de la ciudad en donde puedes crecer, pero sigues teniendo alrededor, sigues siendo parte de esa manzana y sigues teniendo lotes a los lados, ¿no? Entonces, lotes que probablemente en el tiempo empiecen también a aumentar su altura, pero en ese proceso seguramente que habrá mucho espacio en donde esas medianeras, ¿no? Esos muros que colindan entre dos lotes, pues van a ser ciegas, van a ser como poco cuidadas y probablemente incluso queden expuestas por el resto del tiempo, ¿no? Entonces, lo que trataba este proyecto, este edificio multifamiliar, era no concebirse como un edificio que solamente tenía dos frentes, en este caso por estar en esquina, sino que era más una torre, ¿no? Porque también los 20 pisos nos hablan de la lógica de torre, ¿no? Un edificio compacto que no tiende a dispersarse tanto y que por sus 360 grados tiene fachada, ¿no? Y la foto de la izquierda da cuenta de ese trabajo de medianeras como si fuese una fachada más, a pesar de que en realidad no lo es, ¿no? O en este otro caso, ¿no? Que es un edificio más pequeño y también por este juego especulativo inmobiliario, resulta que
el lote pequeño de la esquina, que es el que pueden ver pintado en la imagen de la izquierda, no pudo ser comprada por esta empresa que iba a hacer el edificio. Entonces ese lote estaba destinado, por los metros cuadrados que tiene, a nunca poder tener una mayor altura. Y eso generaba una dificultad, ¿no? Y una premisa muy fuerte en este proyecto es, bueno, ¿ahora qué hacemos con la medianera, ¿no? Y si pueden ver, además, este proyecto en su cara mayor da como hacia un parque. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que esa medianera se convierta también en una fachada, y una fachada abierta, iluminada, y que esta L, ¿no? Esta parte de la L que no ve al parque, igual pueda gozar de esa vista, porque eventualmente no va a poder existir un edificio ahí, ¿no? Entonces la estrategia de diseño en este caso consistió en retirarnos, que es lo que la imagen de la derecha trata de mostrar, retirarnos de esa medianera para normativamente, como sacarle la vuelta a la norma y tener una distancia que permita que esas ventanas cumplan con ese tipo de exigencias, y a la vez generar ese colchón, que ya ese árbol está creciendo cada vez más, que evite el registro hacia el techo del vecino, ¿no? Entonces era también como acercar el verde a esas unidades que no tenían un contacto directo con ese espacio, ¿no? Finalmente, dentro de este grupo de proyectos está un proyecto de una escala mucho mayor, que también, una pequeña excepción, no está en Lima, en este caso es un colegio en Colombia, pero era importante que se insertaba en un entorno que todavía estaba en proceso de consolidarse, digamos, de edificarse. Y la posibilidad que nos presentó este concurso era de plantear un colegio que además mezclaba un uso público como una pieza urbana, ¿no? Entonces esa barra que se abre, que es un lugar de bicicletas que se quería fomentar, empieza a marcar un crecimiento futuro o unas conexiones a nivel de la ciudad con una ciclovía que atraviese el edificio, ¿no? Entonces era también una noción de esa transición como pieza urbana, ¿no? El otro tema que hemos aproximado es diluyendo los límites. Hay esta voluntad constante en la que trabajamos, en la que, digamos, nosotros hemos crecido en una ciudad casi entre muros, ¿no? Escuchaba ahora la presentación que habría que abrir las rejas y generar espacio público, y creo que me parece interesante hablar de diluir el límite del lote, que es algo que ya mencionó Jorge, a través de pequeños espacios o pequeñas oportunidades en las que tal vez sin cerrar, este es un edificio de vivienda que está en una esquina triangular, entonces sin cerrar la esquina podía permitir hacer público algo que normalmente hubiera sido atrapado, digamos, entre los cercos, y a su vez el edificio de alguna manera empieza a diluirse, no solamente físicamente, sino de una manera más visual en relación a su término. O este otro proyecto de oficinas y de hotel que busca, a través de una grilla muy sistematizada y muy compacta, construir pequeñas variaciones a la grilla que establecen programas distintos y que generan que esta grilla aterrice en el suelo, casi como diluyendo el edificio hacia abajo y permitiendo que el espacio de la cota cero se amplíe. O este es un proyecto público, en realidad, es un programa público que se organizó en base a varios patios. Entonces, estos patios que estaban como concatenados entre ellos permitía que el espacio iba fluyendo y esta especie de pórtico de ingreso generaba una sombra que era la que te marcaba el inicio del proyecto. El límite estaba difuminado a través de no solamente el vacío, sino la transparencia que genera ¿no? Esta vista es de este punto. Entonces, es la idea que el proyecto, a pesar de mantener una constante estructural, permite ser muy transparente y permite generar actividades de espacio público en su interior. Y finalmente, un colegio, este es el primer colegio que hemos hecho, y lo que nos parecía pertinente, digamos, de construir un colegio en una zona en la que el exterior era particularmente bonito por cuestiones de paisaje, lo que apostamos era a que los muros del colegio sean entre reja y vidrio, ¿no?
tratando de difuminar y que siempre exista esta relación entre los niños y el aprendizaje y el mundo exterior, ¿no? Entonces hay estas transparencias que generan siempre una relación entre lo que sucede adentro y lo que sucede afuera, como una construcción de un ideal, ¿no? Los espacios colectivos o el espacio colectivo aparece, es algo recurrente en nuestros proyectos. Cabe, digamos, mencionar que mucha de nuestra obra es de carácter privado, pero a pesar de ello, como que incluso dentro de ese espacio privado buscamos lugares colectivos o de reunión, incluso para el privado o para el público. Este es un proyecto bastante grande, son casi 250.000 metros. Es una zona, obviamente, actualmente subdesarrollada y que parte del encargo era de hacer un plan maestro para este lugar. Y lo que hicimos acá como estrategia, digamos, es proyectar sobre los perímetros de estas grandes 3 manzanas que pueden ver ahí, con la intención, una doble intención. Por un lado, trabajar el perímetro para justamente delimitar las manzanas y generar el concepto de calle, y por otro lado, dejar el centro de la manzana como un espacio colectivo, algunas con la intención que sean muy verdes, en otros casos no lo serán, pero sí pensando en como una estrategia generar estos espacios colectivos, sobre todo contrastándolo con las manzanas que vieron en la primera imagen que mostró Jorge, que era una manzana bastante saturada al centro, ¿no? Otro espacio común muy importante para nosotros, este es nuestro primer proyecto y lo consideramos como tal, a pesar que fue un libro, donde lo que generamos es justamente un espacio común entre arquitectos. Este libro tiene más o menos ya 10 años. Hace 10 años en Lima la situación era un poco distinta en términos de la crítica y de las relaciones entre los arquitectos. Me refiero a que no había mucha crítica, no había mucho diálogo. Nosotros recién habíamos salido de la universidad y lo que planteamos es un espacio virtual común o una mesa grande donde podernos sentar muchos arquitectos, 30 arquitectos o 20 arquitectos. 30 arquitectos, para simplemente hablar sobre arquitectura, y sobre esos contenidos es que salió finalmente este libro. Este colegio que ya lo vimos, Héctor lo acaba de mostrar, continúa con esta misma estrategia, digamos, de gran patio, a otra escala totalmente. Lo interesante o la propuesta que tuvimos fuera, muchos de estos colegios, el espacio central sobre el cual se organiza el programa del colegio, concentra también ciertas actividades como por ejemplo las losas deportivas o el espacio más ceremonial donde se hace la formación en la mañana, etc. Nosotros quisimos más bien sacar todas esas funciones del espacio central y dejarlo literalmente como un vacío, con una especie de acupuntura de estos árboles que en el tiempo han ido creciendo, justamente dejándolo como un espacio común, bastante libre, con muchas incertidumbres, y que justamente en el tiempo veremos cómo estos usos se van generando. Y en una escala menor, porque eso es algo también que hacemos mucho en nuestros proyectos, saltar las escalas, tenemos esta capilla, que es una capilla privada para un cliente en las afueras de Lima, que básicamente hay una imagen de una planta, pero no la hemos puesto, donde se ve que esto es, después la van a ver, un recorrido. Lo importante es que después de hacer todo el recorrido, uno termina en este espacio previo a la capilla, que es este volumen que se ve. Este patio es un espacio común, después de un recorrido bastante lineal, digamos, unidireccional, donde concentra a todas las personas que van a asistir a esta capilla, que insisto, es una capilla privada, que no congrega de repente más de 30 personas. La otra intención que manejamos en la oficina es la multiplicación del suelo. Este es un proyecto que de hecho se está exponiendo aquí en esta bienal, que es un edificio de uso mixto que se llama Morphology, y está en una zona que está en proceso de gentrificación y de renovación, podría decirse, urbana, en Miraflores. Y es un edificio que creo que el dibujo de la derecha ejemplifica esta idea de tratar de meter esa intensidad que se está comenzando a generar en la calle, porque es un barrio que está como de moda, hacia el interior, ¿no? Pero tratando de, no necesariamente como algo plano, sino como un suelo que se va multiplicando al interior, ¿no? Y esto en los primeros pisos es una tienda, pero después se convierte en un taller, y finalmente tratamos de llevar esta intensidad a este techo, que es un café, como un rooftop, que además
tiene, como ven a la izquierda, porque en Lima, debimos decir eso, no llueve, entonces podemos darnos el lujo de tener estos espacios al aire libre. Esta es una propuesta para el Museo de Arte de Lima, un concurso que hubo el año pasado, en el que tratamos de nuevo de explorar esta idea, ¿no? El museo es un edificio muy bonito, que no sé si se ve ahí a la izquierda, todo hecho en acero, y que obviamente exigía que respetemos mucho su arquitectura. Entonces hicimos algo completamente enterrado, pero de nuevo, ¿no? El Mali está en el centro histórico de Lima, entonces es una ciudad, además sigue siendo el centro geográfico de Lima. Es una parte de la ciudad muy intensa que recibe muchísima gente, donde además va a tener una futura estación de metro. Entonces esta multiplicación del suelo, pero hacia abajo, exigía que todos estos flujos y todas estas diferenciaciones de espacios sean conciliadas, ¿no? Lo mismo con este proyecto en el que pueden ver una especie de anfiteatro, es un concurso para la alcaldía de Santa Fe, un distrito en el centro de Bogotá. Es la idea de nuevo, ingresar con un suelo, pero que no es plano, sino que no se ve ahí, pero es diagonal, y después incluso baja esta especie de anfiteatro tratando de volver un edificio que si bien es público, tratarlo de volverlo, digamos, que sea de dominio público y lo más accesible posible, ¿no? Esta escalera funciona como un anfiteatro, después uno sigue hacia el auditorio y tiene una rampa que después la vamos a ver curva hacia arriba, que lleva hacia las dependencias más privadas de lo que hubiese sido el municipio, ¿no? Finalmente, nuevamente la propuesta para el Archivo General de la Nación del Perú, en el que, si bien el suelo aquí es más plano, no necesitaba, digamos, de un programa diferenciado en el suelo, sí intentamos a través de esta sucesión de patios, generar una diferenciación de espacios, pero a través de esta secuencia, de este recorrido secuencial de patios, diferenciándolos tanto en su tamaño como en la textura, digamos, del suelo, ¿no? El paseo arquitectónico es algo que está, creo que en la arquitectura para nosotros es parte intrínseca de lo que hacemos. En este colegio, que ya lo hemos visto, apostamos porque el lote sea el lote que es digamos, el lugar donde se implanta el colegio, y este es un centro de la bicicleta. Lo que planteábamos era que el recorrido de la bicicleta la línea amarilla marca el recorrido, ¿no? El recorrido continuo que se puede generar con el proyecto, pero lo que queríamos era que el recorrido abra el colegio y lo integre un poco a la comunidad a través de una vía un poco más rápida, capaz de ser utilizada por las bicicletas, o en este caso que el recorrido construye la idea de un proyecto, ¿no? Que esto es un pasaje en el que digamos, la arquitectura y la naturaleza se contraponen en el recorrido, ¿no? Es un peregrinaje que uno empieza aquí y va hacia el patio que ya vimos, que lo mostró Boro, o este espacio central que se construye en base a un patio circular que está ubicado aquí, con un jardín que es ¿no? Que es la parte verde, y lo que genera es un circuito desde la calle independiente que atraviesa el edificio y circula, digamos, las partes públicas, las conecta a lo largo del recorrido, permitiendo nuevas visuales de lo que pasa dentro del edificio desde este recorrido, ¿no? O la capacidad del proyecto de la alcaldía de atravesar de nuevo el proyecto, la pieza, a través de un espacio continuo que permite tanto por arriba como por abajo distintos recorridos y distintas miradas del mismo proyecto a lo largo del uso, ¿no? Y finalmente el ensamble de piezas que nos habla ahora del espacio colectivo, ya no como tal vez habíamos visto antes, como un vacío que es encerrado por el edificio, sino más bien ahora es el vacío el que encierra el edificio, ¿no? Las piezas se rodean de vacío y ese es el espacio entre ellos el que genera la activación y la apropiación
pública, como fue esta propuesta que se hizo para ampliar el Centro Cultural de Osma, que viene a complementar el edificio histórico que pueden ver a la izquierda, y fue una estrategia que tenía mucho que ver con el carácter de la zona en que se encontraba, ¿no? Un carácter de barrio en donde la activación se da como que en la calle, en las plazuelas y en estos espacios intermedios que nos parecían pertinentes aplicar en ese caso, ¿no? O en este otro que fue una propuesta que hicimos en Groningen, en Holanda, para Europan, que también era construir este pedazo de la ciudad que se pretendía que fuese un nuevo barrio como muy activo, de muchas dinámicas, emprendimientos que tenían que ver con la tecnología, a través de la acumulación de piezas de distinto carácter, algunas más públicas, algunas más residenciales, pero lo que era interesante era el espacio más bien entre ellas y cómo, bueno, podía fluir la vida urbana hacia ese nuevo barrio, ¿no? Ya en una escala más territorial, tal vez, hablar un poquito de una última participación que tuvimos para la última Bienal de Venecia, y que tocamos el tema de las huacas, que finalmente que se va a mostrar también, pero nuestra propuesta entendía la premisa que se planteó de Free Space, mirando hacia atrás, ¿no? Mirando hacia esas intervenciones en el territorio en donde estos puntos en esa expansión tan extensa, como nos comentó Boro, en ese desierto atravesado por valles, cómo le daba sentido a ese territorio, ¿no? Y cómo cuando empezabas a ver toda esta red de huacas, que son estos templos antiguos de tierra, digamos, de adobe preincaico, empezabas a entender una lógica territorial, ¿no? Y cómo se armaba este sistema de piezas y el espacio alrededor de ellos que quedaba en el territorio marcado por estos lugares de rito, ¿no? Que marcaban también valles, ejes, ciertas centralidades. Había una lectura interesante que hacer del territorio a nivel precolombino, ¿no? A una escala mucho mayor, con la lógica de las piezas, ¿no? Y creo que para terminar, esto es volver a una escala mucho más doméstica y residencial, pero que también nos permitía hablar de qué pasaba en una vivienda temporal que se ubicaba al norte del Perú, donde hay un clima muy templado y muy benevolente. ¿Por qué no pensar que esas actividades se podían dar al exterior también, ¿no? Y las dinámicas entre las familias, a la hora que atomizabas también el programa de reunión, de dormir o de recreación o lo que fuese, en volúmenes muy claros y muy compactos, muy precisos. Luego la vida que se daba alrededor de ellos también podía tener un interés o potenciarse de otra forma, ¿no? Y ya un poco para terminar de cerrar el círculo, este gráfico lo que trata de explicar espero que se haya podido transmitir en esta presentación, esta idea que tiene la oficina de que los proyectos nunca se cierran, ¿no? y que las ideas siempre continúan y se revisan nuevamente y se repasan, y permanentemente les estamos dando vuelta y tratando de transformarlas y atacando en cada uno de los ámbitos en los que se desenvuelve esta plataforma o este colectivo que es Nómena, ya sea la docencia, la investigación, el desarrollo de edificios o la crítica. Siempre hay temas en común que van reapareciendo y retomándose, a veces se continúan, se abandonan, luego regresan y se les dan nuevas vueltas, porque finalmente creo que nos gusta entender la oficina como eso, ¿no? Como este colectivo que está tratando de construir un pensamiento, y por eso siempre nos parece pertinente volver a las ideas y que éstas puedan tomar forma, distintas formas, ¿no? Ya sea como un edificio, como una publicación, como un texto, como lo que sea que corresponda en el momento, ¿no? Creo que eso es todo. Muchas gracias. Me dicen que hay tiempo de preguntas. No sé si tienen preguntas o opiniones. Vamos a abrir un breve periodo de preguntas, si las hay, por supuesto, también, ¿verdad? Esperamos que sí estén. Levantan la mano, por favor. Bueno, no, muchachos, no sé si algún... bueno, sí hay una. Hola, gracias por la presentación. Es una consulta así como sintética y técnica. Por ejemplo, en los proyectos
donde tienen esta transformación comercial, en el ejemplo donde está el proyecto con el patio interno central, el acceso hacia el tercer nivel es mediante escaleras. Ahí hay un tipo de normativa con lo del acceso universal o manejo de rampas o algo así. ¿Cómo se manejan esos temas en esas zonas? Creo que estás refiriéndote al proyecto que tiene el espacio verde. Sí, el que tiene Sí. la cafetería al final. Sí, claro, hay una primera subida que se hace a través de escaleras y ya luego el recorrido del interior del vacío es en rampas. En cuanto al tema específico de la accesibilidad, existen elementos complementarios, o sea, hay todo un núcleo de ascensores y escaleras y una plataforma para discapacitados para que también puedan llegar a todos los niveles, ¿no? O sea, sí que está resuelto en ese sentido, ¿no? Pero sí era necesario también recurrir a esas escaleras porque, bueno, por la misma razón por la cual concentra muchos usos, tiene a la vez que resolver un sótano, ¿no? Y el terreno no es lo suficientemente amplio como para que el auto pueda descender y te libere toda esa cota cero, digamos, en relación directa con la calle, ¿no? Pero a la vez daba la posibilidad de pensar en unas plataformas que eran las que se veían en el corte, que también eran interesantes, cómo configuraban el espacio comercial al interior, ¿no? Pero para volver a la pregunta, sí está resuelta la accesibilidad, pero con elementos mecánicos en algunos puntos, ¿no? Hola, buenas. Mi nombre es Teodoro, mucho gusto. Yo tengo una pregunta con respecto a, en el proyecto que ustedes hablan del paseo de estudiantes, pasa la ciclovía en medio del colegio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratan el tema ustedes de la seguridad en ese caso? Porque si pasan las ciclovías puede pasar cualquier persona, pero no sé cómo trabajan el tema de la seguridad en ese espacio. No sé si... Sí, ese es un proyecto muy singular porque la Secretaría de Educación de Bogotá está poniendo en marcha un programa en el que quiere poner por la ciudad centros de la bicicleta, donde la gente pueda, digamos, desde arreglar su bicicleta, ir a foros del tema, alquilar bicicletas, supongo, y era un edificio bastante grande y que además lo querían asociar con este colegio, programáticamente y físicamente, obvio. Y digamos, era bien difícil encontrar incluso para ellos un referente sobre un edificio que funcione con dos programas aparentemente disímiles, ¿no? Entonces, nosotros planteamos que la circulación sea una parte muy importante de esta forma, de la solución para tejer estos dos programas, ¿no? Digamos, la parte más pública de la circulación tiene que ver con, obviamente, el centro de la bici, que es la parte más pública del colegio. Y efectivamente hay un camino que creo que se ve en el dibujo, que atraviesa la parte más pública de la circulación del colegio, ¿no? Y tiene algunos estacionamientos al comienzo de la circulación al comienzo de ese corredor, para que los alumnos que pudieran ir en bicicleta, obviamente, para que los alumnos que puedan ir en bicicleta puedan guardarlas ahí, ¿no? Obviamente esto estaba a un nivel de concurso, ¿no? Quedamos segundos en ese concurso nacional y obviamente son cosas que se tendrían que haber resuelto o desarrollado con mayor profundidad de haber ganado, ¿no? Para complementar eso, hay un cerramiento o sea, es un espacio público y hay un cerramiento al cual tú entras al colegio, ¿no? Entonces, casi como que la calle se pone perpendicular a la calle, ¿no? La nueva calle se pone perpendicular a la calle antigua. Una consulta más, por favor. Buenas. Quería hacer una consulta sobre lo que es los espacios colectivos. Para ustedes, ¿qué creen que es? O sea, como ¿qué necesita un espacio para que se vuelva colectivo y para que este pueda funcionar de buena manera? A ver, yo tengo dos ideas. Una,
tres en realidad. Una dimensión, de acuerdo a su uso o a su escala. Creo que una vez escuché a Enrique Siriani, que es un arquitecto amigo nuestro, que él decía como el espacio público o el espacio exterior es el lugar en el que cuando tú ves que el cielo toca el suelo, ¿no? Y eso habla de una escala suficiente para liberar los bordes, ¿no? En los que contienen el espacio. Pero eso es cuando es, digamos, público completamente. El espacio colectivo para nosotros, lo interesante es ese espacio de congregación que debe poder activar en cuanto a uso, ser capacidad de congregar esa actividad en cuanto a dimensión y finalmente generar la posibilidad de generar pausa en el recorrido, ¿no? Digamos, creo que por ahí pasa un poco lo que yo considero que lo que es un espacio público es en el momento en el que una persona que camina o un grupo de personas que caminan encuentran que ese espacio los invita a tener una pausa, ¿no? Y es en esa pausa donde se genera la interrelación entre la gente, ¿no? Yo agrego el tema que creo que tiene que ser un espacio bastante democrático, por un lado, y que permita la posibilidad del reconocimiento interpersonal, ¿no? O sea, donde todas las personas podamos llegar a él y tener la posibilidad de interactuar unos con otros, reconocer sobre todo al individuo tal como es. Ahora, pasa mucho, no sé cuál era finalmente la intención de la pregunta, si era simplemente conocer nuestra opinión sobre lo que es de la definición de espacio público o un poco más relacionado a los proyectos que hemos mostrado, pero efectivamente mucha de nuestra obra, no sé si el 50 o el 60%, es privada, es de carácter privado. Y a pesar de ello, si bien no podríamos llamar entonces a muchos de los patios que vimos, como el de la capilla o como el del colegio, porque es un colegio privado y demás, no los podríamos llamar como espacios públicos porque no cumplirían algunas de estas propias definiciones, como que todas pueden llegar a ellos, etcétera, etcétera. Son intenciones claras de espacios común, de reunión, de encontrarse el uno con el otro, lo más democráticamente posible. Pero entonces creo que de repente, no sé si por ahí lo estabas llevando o no, muchos de estos proyectos, como te decía, son privados y a pesar de ello hay una intención clara de generar estos espacios lo más públicos posibles y en el caso de los proyectos públicos, aplicar lo que acabamos de definir. Sí, finalmente creo que por eso es importante el término de la dimensión de lo colectivo, ¿no? Porque ya como que te alejas de la propiedad del espacio en sí, de si es público o privado, y hablas más de la posibilidad de apropiación del mismo, ¿no? Que tiene que ver con todas esas cosas que han hablado, ¿no? Con la generosidad que tenga, con las proporciones y ya con el manejo a nivel de diseño que haya, ¿no? Que hayan actividades de activación o en algún caso incluso para una pausa dependiendo del contexto, ¿no? Pero se habla creo en general de la generosidad, ¿no? Ya sea desde que el encargo venga de lo público o lo privado, pensar que siempre haya la posibilidad de dominio colectivo tiene que ver con eso, ¿no? Con dar lugar a que sucedan ese tipo de cosas, ¿no? De reconocimientos y de encuentros. De hecho, uno de los proyectos que se mostraron al inicio, que era creo que lo mostró Jorge, que era la casa que iba a ser demolida para construir un edificio y se hizo esta intervención azul en el espacio. Esa intervención está 100% dentro de una propiedad privada. Y a pesar de eso, de que el espacio es un espacio, digamos, definido como en un lote privado, lo que tratamos de nosotros generar es un espacio, por lo menos de dominio público. Por más que sea dentro de una propiedad privada, el dominio que se tiene sobre ese espacio sea público, en el sentido que cualquier persona que caminaba por esa calle podía entrar a este lote que es privado y ocupar el espacio y usarlo como mejor le parecía. Cerramos entonces. A nombre del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, queremos agradecer a todos los estimados profesionales por su participación en este primer bloque de ponencias. Por favor, un aplauso para Nómena Arquitectura.